Así que antes de estudiar vamos a orar, vamos a leer donde nos quedamos la semana pasada, que fue en el libro de Lucas, capítulo 41. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que al leer tu palabra, por favor, Señor, nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 41. We're reading from the book of Luke, chapter 8, verse 41. La Biblia dice en el versículo 41, entonces vino un hombre llamado Jairo, jefe de una sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le rogó que fuera a su casa. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue, and he fell down at Jesus' feet and besought him that he would come into his house. Porque su hija única, como de 12 años, estaba muriendo, y mientras Jesús iba, le apretaba la multitud. For he had one only daughter, about 12 years of age, and she lay dying. But as she went, the people thronged around him. Una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años, que había gastado en médicos cuanto tenía y ninguno la había podido sanar. A woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any. Se acercó por detrás y tocó el borde de su vestido, y al instante se detuvo la hemorragia. She came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stopped. Entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y como todos lo negaban, Pedro respondió, Maestro, es la gente que te aprieta y oprime. And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude around you press thee, and sayest thou, Who touched me? Verso 46, porque Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo sentí que ha salido poder de mí. And Jesus said, Somebody hath touched me, for I perceive that virtue is gone out of me. Al verse descubierta, la mujer vino temblando, se postró ante él y declaró ante toda la gente por qué lo había tocado y cómo en el acto había quedado sana. And the woman saw that she was not hid. She came trembling, and falling down before him, she declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. And he said unto her, Daughter, be of good comfort. Thy faith has made thee whole. Go in peace. Verso 49. Estaba él aún hablando cuando llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no des trabajo al maestro. And while he spake, there cometh one from the ruler of the synagogue's house, saying to him, Thy daughter is dead, trouble not the master. Vamos a orar. Let us pray. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que la palabra que hemos leído, y si tenemos que seguir leyendo más, que por favor, Señor, nos cubra bajo tu manto, inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 8, verso 41. And in the word of God says in chapter 8, the book of Luke, verse 41. Entonces vino un hombre llamado Jairo, jefe de una sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, rogó que fuera a su casa. Aquí encontramos una gran diferencia entre Jairo, el lugar donde Jesús estaba, y el lugar donde estaba anterior. En el lugar anterior que Jesús estaba, la historia narrada previamente, quien cae a los pies de Jesús, una persona con demonio, y nadie más de la sociedad, de esa comunidad, cayó a los pies de Jesús. Pero aquí vemos que Jairo va donde Jesús porque creyó en Jesús. So in this section, we see that we are in a different place. In the place that Jesus had been before, the only person that fell at his feet was the man possessed with the demons. And in this place, everyone was ready for Jesus, and it was Jairus was at his feet. Es importante aclarar a aquellos que están llevando anote que ambos caen de rodilla ante Jesús. Jairo como jefe de la sinagoga y el endemoniado gadareno que también cae a los pies de Jesús. And so we could see a parallel here that there's two people. One of them is possessed by demons, and the other one is the ruler of a synagogue, but both kneel and fall at Jesus' feet. Déjame decirte que cuando el ser humano va a los pies de Jesús, suceden cosas grandes, cosas maravillosas. Let me say that when a human being goes towards the feet of Jesus, wonderful, marvelous things happen. Usted quiere que sucedan grandes cosas en su vida, usted quiere que sucedan cosas maravillosas en su vida, viva a los pies de Jesús. You want beautiful things and marvelous things to happen in your life, live at the feet of Jesus. Porque no importa lo que ocurra, usted le va a dar gracias a Dios. Doesn't matter what happens, you will be thanking God. No importa lo que pase, usted va a glorificar el nombre de Dios. Doesn't matter what happens, you will be glorifying the name of God. Porque hay gozo, hay poder, hay sanación a los pies de Jesús. There is joy, there is power, there is healing at the feet of Jesus. Pero esta persona que está a los pies de Jesús no era cualquier persona. But this person that was at the feet of Jesus was not just anybody. La Biblia dice que era un jefe de la sinagoga. The Bible says that he was the ruler of a synagogue. Una persona que creía en Dios. A person who believed in God. O una persona que si alguien iba con algún problema, con una condición, le decía, pídele al Señor, ruégale a Dios y Dios tiene poder para resolver tu situación. A person that would himself tell someone who is in trouble, go to the feet of Jesus, and he will have a solution for you. Aquí entonces encontramos que este jefe de la sinagoga en Israel, habían dos escuelas principales de creencia filosófica religiosa, que era la saduceo y la de fariseo. So in this time, there was two schools of thought in Jewish religion. There was the Sadducees and the Pharisees. Habían alguna más, como la de los elotes, pero que no tenían mucha fuerza. Las dos principales eran saduceo o fariseo. There was others, such as the Zealots, but the ones that had more strength were the Pharisees and the Sadducees. Da a entender de que Jairo seguía una de estas dos escuelas. We believe that Jairus was following one of these two schools of thought. Y nosotros sabemos que ambas no eran fieles seguidores a Jesús. And we know that none of those two were followers of Jesus. Que la mayoría de ellos rechazaban a Jesús. The majority of them rejected Jesus. Pero aquí demuestra de que aún en esa filosofía, en esa creencia, en ese grupo, Jesús tenía un remanente, o Dios tenía un remanente. But this demonstrates here that even in a group like that, Jesus has a remnant. Es muy importante notar eso. Así que aquellos que están llevando anote, por favor, aclare y en su anote ponga ahí un paréntesis. Jesús, en ambas escuelas o en ambas filosofías, Jesús tenía un remanente. So make note of this, that
Jesus in both of these schools, even here, he has a remnant. Hoy en día Dios quiere que usted forme parte de ese remanente. Today, God wants you to be a part of this remnant. Que usted sea un fiel hijo e hija de Dios. That you be a faithful son or daughter of God. Entonces, cuando él sale de su casa, sale porque ahí tiene una condición, sale de su casa porque en realidad su hija de 12 años estaba al punto de morir, había intentado todo, había, me imagino yo, gastado mucho dinero en médico y alguien le habló, alguien le dijo de Jesús y él tuvo que echar a un lado todas esas cosas que decían negativas de él y aferrarse a las cosas positivas que decían de Jesús y creer en el poder de Jesús, a alabar el nombre de Jesús, salir corriendo a buscar a Jesús para que Jesús entonces fuera a su casa a resolver el problema que él no podía resolver. And you can imagine that they did everything to try to save this girl. They must have paid fortunes to doctors, but they learned that Jesus was coming, and so they had to leave aside everything that was said about him that was negative, everything that was against their position, and he had to run out of the house to find him. Así que la Biblia dice en el verso 41 que él vino a Jesús. Y la Biblia dice que Jesús dice, aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Porque si va a Jesús, va por alguna razón, en algún motivo que Dios se la conoce. Y Jairo tenía razón y motivo para llegar donde Jesús. Así que Jesús lo que hace es que lo recibe con los brazos abiertos y le da a entender que Jesús va a obrar a favor de Jairo. Amén, gloria a Dios. Déjame decirte que Dios va a obrar a tu favor hoy, mañana y siempre. Es tu deber y mi deber ir a donde Jesús. Y si vamos a donde Jesús, jamás Jesús no va a echar fuera, jamás lo va a rechazar. Al contrario, lo va a recibir con los brazos abiertos porque Él te ama. So it is clear here that Jesus received Jairus. Jairus went towards him. So this shows you that Jesus will not turn away anyone who looks or who seeks him. So let me tell you that this is how it is. No one will be rejected by Jesus. If Amén. you look for him, you will find him. Amén, amén. A Jesús no va a rechazar a nadie. Todo el que va donde Jesús, no importa su pasado, no importa yo en realidad, cuando uno estudia la historia, la palabra de Dios, esta historia, no abre mucho la mente. No sabemos 5 sermones antes de Jairo si hablaban en contra de Jesús, no lo sabemos. No sabemos si Jairo en un momento dado era de aquellos que rechazaban a Jesús, no lo sabemos. A Jesús no le interesa mi pasado, a Jesús no le interesa tu pasado, a Jesús no le interesa lo que tú decías, lo que tú hacías. No, que si era una drogadita, que si era un asesino, que si era un mentiroso, que si era un fornicario, que si era un adúltero. A Jesús no le interesa eso. A Jesús lo que interesa es hoy, el presente, que usted cree en Jesús, que usted alabe a Jesús, que usted le entregue su vida a Jesús y que usted vaya a los pies de Jesús y Jesús te va a perdonar y te va a limpiar. Amén. Jesus doesn't know if this man, we don't know if this man was talking against Jesus before today, before that day. We don't know what his past was. Jesus does not look at your past. He looks at you now, and he looks at your future. So stake your future on him. Amén. Así que Jesús quiere que hoy usted venga a Él de rodillas y le diga, Señor, aquí estoy, perdóname, aquí estoy, sálvame, aquí estoy, ayúdame, aquí estoy, Señor, con esta situación, con esta condición de mi hijo, de mi hija, aquí estoy, Señor, con este problema, aquí estoy, Señor, con esta condición que tengo un problema en la corte, aquí estoy, Señor, que tengo un problema, Señor, con el banco. Aquí estoy, Señor, con este problema familiar. Aquí estoy, Señor, con esta situación. Ayúdame y déjame decirte que mi Jesús, tu Jesús, te va a ayudar, no importa lo que sea. So Jesus says, come towards me. Whatever problem you have, whether it be a financial problem, whether it be a spiritual problem, whether it be a relationship, whether it be an illness, come to me because he will receive you with his arms open. Así que lo que motivó a Jairo posiblemente a echar cosas fuera de su mente y aferrarse a la fe en Jesús fue su hija. Dice el verso 42, porque su hija única,
como de 12 años estaba muriendo y mientras Jesús iba, apretaba a la multitud. So what motivated Jairus was not anything other than the fact that his daughter was ill and was dying. Aquí en la historia no encontramos el papel de la madre de Jairo, pero sí de la madre de la hija de Jairo, corrijo, de la madre de la hija de Jairo. No encontramos el papel directo en ella, no se menciona, pero a mi creencia me lleva a la imaginación de que la mamá de esta muchacha, la esposa de Jairo, tuvo también que influir en Jairo y decirle, ve donde Jesús, busca a Jesús, que es la única solución que tiene nuestra hija. And we don't see that it's mentioned here anything about the mother of the girl who was dying. We must imagine that she asked Jairus to go out and find a solution, find a cure for her daughter who was dying. Entonces, la razón por la cual él va donde Jesús, lo dice bien claro, es por su hija, pero la fe que depositó en Jesús lo llevó a ir. Entonces, el verso 43 dice, una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años, que había gastado en médicos cuanto tenía y ninguno la había podido sanar. And as this is happening, another woman appears in the story, a woman who has had an issue of blood for 12 years, and she spent all her living upon physicians who could not heal her. De una manera u otra, el Espíritu Santo hizo que esta historia se formara o se uniera en esta historia, otro personaje aparece. Es la única en sus clases donde en Jesús, en un proceso que iba a hacer un milagro, resulta que alguien se introduce en el proceso, alguien llega en el proceso. En el verso 43 nos dice que es una mujer que tiene una condición que también 12 años la hija de Jairo y 12 años esta mujer. Entonces aquí encontramos que esta mujer hace algo para que Jesús, en pocas palabras, separe el proceso de ir hacia la casa de Jairo. And so we see here that a story that is unique in the Bible, in that another person interposes themselves into it. There is a miracle that will happen, but this person comes in, and as a coincidence as well, we see that she also has been ill for 12 years, as long as the girl has been alive. La Biblia nos dice al final del versículo 42 que la multitud le apretaba. Era difícil el proceso de caminar por la multitud. En esa situación, dice la palabra de Dios en el verso 44, que la mujer se acercó por detrás. O sea, no viene de lado ni viene de frente. No hace lo que hizo Jairo. O sea, la mujer no hizo lo que hizo Jairo. Muy importante notar esto. La mujer pudo haber hecho lo que Jairo hizo, pero la mujer entendía que Jesús tenía el poder y que ella tenía fe. Con el simple hecho de tocar su borde era suficiente y ser sanada. Así que aquí encontramos dos personajes, tanto Jairo como una mujer, que tenían fe absoluta en Jesús, que creyeron en el poder absoluto en Cristo Jesús y sabían que Jesús tenía poder para resolver eso y más. So here we have a person who takes a different approach than the first person. She doesn't come head first because there's a throng of people there. She comes through the back. And she also has faith the same way that Jairus has faith enough that she believes that if she just touches his cloak, that she will be healed. Ella no mencionó el nombre de Jesús. Si usted lee la historia, ella no dijo, Jesús, sáname, Jesús, no puedo, Jesús, me estoy muriendo. No mencionó el nombre de Jesús, simplemente lo ejecutó en su mente y en su corazón, lo depositó aquí en la mente, depositó, y en su mente ella dijo, yo creo y yo sé que Él tiene poder, y con tan solo tocar su manto es suficiente. No tengo que acercarme a Él para tocarlo, no tengo que ir al frente para que Él me vea, no tengo que llamarle, es simplemente que yo toque mi mano, el borde de su manto, el borde, lo último ahí. No tengo que tocar el manto por arriba.
No tengo que tocar el manto en el medio. No tengo que tocar el manto en la parte más gruesa. No, el borde, lo más bajo, casi llegando al piso. Ahí es suficiente y con eso voy a ser sana. Wow. She did not call him. She did not scream out his name. She did not want him to know that she was there. But she knew that all she had to do was touch the bottom of his cloak, the very lowest part of it, not the middle, not the top, not the front, not the back. She didn't need to face him. She had enough faith to know that just by touching the bottom edge of his cloak, that she would be healed. La pregunta que quiero hacerte a ti en este momento, hermanos que me escuchan y hermana que me escucha a través de Zoom es, ¿usted cree que esta mujer tenía fe? The question I want to ask, did this woman have faith? Como dijo alguien por ahí, claro, amén, que sí, tenía fe, claro. Ahora la pregunta que quiero hacerte a ti en este momento es, ¿usted tiene fe en Jesús? The question I have is, do you have faith in Jesus? Hermano, tenga fe en Jesús. Crea en Jesús. Alabe a Jesús. Dios está en control de todo. Somos hijo e hija de un príncipe. Somos príncipe. Somos ¿cómo se dice eso? Herederos. Somos herederos del reino de Dios. So believe in Jesus, have faith in Jesus, follow Jesus. We are the co-inheritors with him of the prince. ¿Usted cree que ella se acercó a Jesús con duda? No. Do you think she was there with doubts? No. Jamás. Never. Ella sabía quién era Jesús. She knew who Jesus was. Depositó toda su confianza, depositó toda su esperanza, todo su consuelo, todo a Jesús. En Jesús lo depositó todo. She deposited all her faith, all her trust, everything. She laid it out there. Que si el enemigo intentó ponerle en ella alguna duda, si el enemigo intentó decirle, pero va a perder tu tiempo, mira que no te va a escuchar, mira que él conoce tu pasado, mira que él sabe por qué tiene esa situación, no vaya donde él, te va a ridiculizar. Déjame decirte que en ningún momento ella le dio cabida al enemigo, en ningún momento le dio cabida a la duda. Ella creyó y depositó su confianza plenamente en Cristo Jesús. If the enemy tried to dissuade her, to make her believe that she was not supposed to be there, she gave no heed to him. Amén. Amén. Nosotros, como hijo e hija de Dios, tenemos también que hacer lo mismo. Tenemos que depositar toda nuestra confianza y nuestra creencia en Cristo Jesús, que es Señor de señores y es nuestro Dios hoy, mañana y siempre. We have to do the same. He is the Lord of the Lords today, tomorrow, and always. Y dice la palabra en el verso 44, la última parte, y al instante, me gusta, y al instante se detuvo la hemorragia. And the word says, immediately her issue of blood stopped. O sea, eso es, me encanta. Tú sabes que a mí me encanta dramatizar y a veces se hace difícil por Zoom dramatizar, ¿verdad? Porque me tengo que parar y es difícil. Si hubiese sido en la iglesia, pues yo me arrastro como esa mujer se arrastró y gateo como ella gateó y voy llegando, porque Jesús se movía. No olvide eso, que Jesús se movía y cuando se estaba moviendo, que ella casi estaba llegando, Jesús se movía. Ella nunca se detuvo, nunca abandonó su confianza, sino que cuando quizás más difícil se le hacía, más ella luchaba para llegar. Gloria a Dios. So she was crawling, she was moving, but Jesus was moving, and she wouldn't stop moving until she was able to reach him. Glory be to God. Ella tenía un propósito. She had a purpose. Llegar a Jesús. To get to Jesus. Tocar su manto. Touch his cloak. No importa cuán rápido caminara, cuán lento caminara, o cuán lejos estaba, o cuán difícil se me hacía, su objetivo era uno solo, porque su objetivo, Jesús era su única esperanza, y era tocar ese manto. It didn't matter how fast he was walking, where he was headed.
it didn't matter because her only objective was to touch his cloak. Yo no sé usted, pero yo tengo una sola esperanza. I don't know about you, but I have one hope, Un propósito en esta tierra. one purpose in this earth, Una razón por la cual me hace vivir one reason that lets me live. y es tocar, tocar, tocar y tocar la patria celestial. It is to touch, to touch, to touch, to touch the kingdom of God. No importa cuán difícil se me quiera hacer, por la sangre de Cristo y por el poder de Cristo y por mi anhelo, voy a tocar la patria celestial. I don't know how difficult it's going to be, but by the blood of Christ, I'm going to touch the kingdom of God. Aunque me tenga que arrastrar, voy a Although I tocar. may have to drag myself to it, I will touch it. Aunque tenga que gatear, aunque tenga que dejar el pellejo en la brea, voy a tocar la patria celestial. Even if I have to crawl on my knees and hands, if I have to leave my skin where the tar is, Y no por I mérito will touch propio, the kingdom of God. y no por mérito propio, sino por la sangre de Cristo Jesús. And not by my own merit, but by the blood of Christ. Porque ella no se sanó hasta que no tocó. Because she did not heal until she touched. Y no voy a parar hasta no tocar y llegar al cielo. And I won't stop until I touch the kingdom of God in heaven. Y usted dirá, pastor, pero el estado de los muertos sí, moriré, cerré mis ojos. Los cerré y cuando Jesús venga va a ser como que si lo abría ahí mismo. Llega a la patria celestial. Amén. And you might say, Pastor, we will die. Well, we will die, but when Jesus comes, we will open and be again. Lo cerraré con Cristo y lo abriré con Cristo Jesús. I will close my eyes in Jesus and I will open them in Jesus. Aunque me tenga que arrastrar, Although I may have to drag myself, aunque tenga que gatear, although I may have to walk on my hands and knees. mi meta en esta vida es llegar a la presencia de mi Creador. My objective in this life is to be near the presence of my Creator. Y mi anhelo y mi deseo es que usted también haga lo mismo, por favor. And my desire and my hope is that you do the same. Porque si Amén. esta mujer logró llegar a los pies de Jesús, llegar al borde de Jesús, se tuvo que arrastrar para hacerlo, yo también puedo hacerlo. If this woman was able to do this, I'm able to do it too. Y si ella lo hizo, usted también puede hacerlo. And if she did it, you can do it too. Así que por favor luchemos para llegar a la patria celestial. So let us fight to get to the kingdom of God. Por favor, ayudémonos mutuamente, esforcémonos mutuamente para que esto sea una realidad en nuestra vida. So let us help each other together to this be a reality. Porque lo más grande para ella era llegar cerca de Jesús y tocar su manto. Because the greatest thing for her was to get close to Jesus and to touch his cloak. Para Jairo lo más esencial era llegar a donde Jesús y caer de rodillas ante Jesús y suplicarle. For Jairus, his objective was to get to Jesus, kneel in front of him, fall down on his knees, and beg of his mercy. Sigue diciendo la palabra de Dios, dice al instante se detuvo la hemorragia, así que automáticamente ella tocó ahí mismo y ahí mismo no tuvo que no es lo mismo tocar, soltar y después entonces recibir la sanación, porque tocó y fue como que si hubiese sido una corriente. Cuando usted toca, yo no sé si usted ha tocado cable de electricidad. Yo recuerdo que en una clase de física el maestro nos enseñó que uno podía tocar los dos cables o el enchufe y tocarlo y le daba corriente, ¿verdad? Pero que podía tocarlo. Y déjame decirle que cuando yo llegué a mi casa, yo siempre he sido un poco curioso. Soy curioso porque soy así. Agarré, enchuflé y cogí el cable primero uno y yo con miedo el otro y lo toqué y claro, me dio un corrientazo y dije, wow. Pero el profesor dijo que claro, no es que no le va a dar corriente, pero usted lo puede soportar y aguantar. Y déjeme decirle que lo cogí y lo aguanté un buen rato y como si nada.
estaba pasando mi hermana y cuando y me estaba pasando, yo le hice así con el codo y le di un fuetazo a mi hermana. Ay, Dios mío, señor, curioso, ¿verdad? Pero es así. Así que así mismo, cuando ella tocó, ahí mismo tocó, sintió ese corrientazo, por corrientazo de sanación, y fue sanada en el instante. And immediately her issue of blood stanched. So this is like as if you were to have an electrical current come to you, you will feel this happening. And in my own experience, I learned that in science class that you can touch the electrical cable there and get a shock, but you will survive. So I decided to try that, and then I felt the current, and then I was curious, and then my sister was walking by, and I touched her with my elbow, and I knocked her out as well. So immediately this woman touched the cloak, she felt the blood issue stop. Es obvio que hubo una consecuencia después. Aquí me salieron como una bolita por falta de agua. La electricidad consumió el agua, pero yo no lo sabía. En mi novatada, error mío, ¿verdad? Pero sí soy un poquito curioso. Pero lo que ocurre aquí es que el mismo Jesús dice que salió poder de él. O sea, en el instante salió poder. In my case, I did get a injury near my mouth where there was a lack of hydration over there. But in the case over here of Jesus, he felt that the energy came out of him. Entonces, la mujer toca y cuando toca se va. Porque lo de ella no era hacer un show, lo de ella no era que me vieran, es creer. Llegué, toqué, me sanó, gloria a Dios. ¿Cómo usted cree que estaba esa mujer cuando sintió el poder que fue sanada? Estaba feliz, estaba contenta, estaba alegre. En ese momento, entre esa multitud, no había una persona más feliz, más gozosa y más alegre que esta mujer. No había un rostro con una sonrisa de oreja a oreja como esta mujer. Esta mujer estaba feliz, estaba gozosa. And so this woman, after doing this, she went away. She didn't want to be discovered. She didn't want to have to speak to Jesus or be seen. But she was the most joyous person that day. She had a smile from ear to ear. Era como que para que en el momento ella se parara y dijera, Señor, me ha sanado, Jesús, gracias. Pero no hizo eso. Así que ella, la historia, si Jesús no hace la pregunta y si Jesús no en realidad busca quién es, esta historia queda desapercibida. Y Jesús no quería que esta mujer quedara desapercibida. Jesús quería que esta historia se contara y se contara y se contara por los siglos y los siglos. Gloria a Dios. Y hoy en día estamos contando la gracia que Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? And Jesus did not want it to end it that way. He wanted it to be known, and he wanted us to be still talking about this so many years later, and to this be repeated over and over. So he made sure that it was known by asking the question, who touched me? Y Jesús preguntó quién me ha tocado. Imagínense usted, imagínense que Jesús hubiera estado alrededor de tres personas nada más. Y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Es obvio saber, de los tres, uno. So imagine if Jesus was there and you were there and someone touched him and there was just three of you, then he would say, which one of you three did it? Y iba a ser fácil saber en realidad quién de los tres lo tocó. It would have been easier to know which one of the three touched him. Pero aquí estamos hablando de miles y miles de personas. But here we're talking about thousands of people. Que automáticamente rozaban con Jesús, tocaban a Jesús constantemente. Había ese toque, ese roce. Eso era común por la multitud. And there was a constant rubbing or against Jesus' clothing or himself, because there's such a multitude of people. Y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Directamente a la persona que hizo el toque. Jesús no le preguntó en realidad a la multitud.
Jesús no preguntó quién me ha rozado por causa de la multitud. Jesús no preguntó quién ha tocado mi hombro por la multitud que chocó. No, esa no es la pregunta que Jesús hace. Jesús sabe lo que está preguntando y a quién le está preguntando claramente. Y la mujer sabía que Jesús le está preguntando a ella. So Jesus asked the person directly. It was known by him that it was her, but he wanted her to say it. En pocas palabras, Jesús pregunta para que esa historia no quede en el anonimato. In other words, Jesus asked the question so it would not be forgotten. Amén. Así que Amen. entonces, como nadie respondió a la pregunta, entonces Pedro dice, miren cómo dice la palabra de Dios, al verso 46, no, 45. Entonces Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y como todos lo negaban, obvio, todos lo negaban, entonces Pedro dice, maestro, es la gente que te aprieta y te oprime. And since no one responded, Peter said, Master, it's the multitude that presses against you. En pocas palabras, Pedro le dice, constantemente te están tocando, constantemente te están rozando por la multitud. Esto es muy importante analizar esto. ¿Cuántas personas con condiciones posiblemente tocaban a Jesús, pero iban por estar a donde estaba la multitud? Iban quizás por la fama, pero en realidad no iban en realidad porque tenían esa necesidad, no iban en realidad porque tenían ese anhelo de la sanación de Jesús. Aquí se ve la diferencia, se marca la diferencia de los rozos y del toque. ¿Cuánto toque? Un montón, pero este es diferente, este es especial. Así que haga todo lo posible para que su toque, su alabanza, su oración, su forma de ser de ser agradecida con Dios, que usted pueda tocar el corazón de Jesús, que usted pueda tocar en realidad la fibra del corazón de Jesús y que usted pueda recibir lo que usted anhele, lo que usted quiera, con ese toque sanador, con esa oración especial, con esa alabanza especial, con esa gratitud especial, que lo que usted haga algo es especial y diferente. ¿Cuánto lo tocaban a Jesús? Un montón, pero este toque era diferente, ese toque era especial. There was many people that would be brushing against him, but only one person who went to specifically touch Jesus. So make it your work to touch Jesus, not brush against him. There are so many people that were there that were not really there for healing. They just wanted to be there to see or to satisfy their curiosity. But there was one person that wanted to touch Jesus. ¿Cuántos no creen en Jesús? ¿Cuántos no dicen que alaban a Jesús? ¿Cuántos no dicen que glorifican a Jesús? Pero no todo en realidad que dice Señor, Señor, toca el corazón de Jesús. No todo el que dice Señor, Señor, en realidad toca a Dios. Entonces Dios quiere que cuando usted le alabe diferente. Que Dios quiere que cuando usted le sirva diferente. Dios quiere que cuando usted le haga algo para Dios, lo haga de gratitud, lo haga de verdad, tocando a Cristo Jesús, para que Jesús diga, Él me ha tocado, la hermana X me ha tocado, el hermano X me ha tocado, que Dios diga, el cielo diga, el pastor Rodríguez me ha tocado. How many people have come close to Jesus, but they don't really touch Jesus? What Jesus wants is that you get close to him, that you get to touch him. Que el Señor pueda decir, Javier me ha tocado. That the Lord can say, Javier has touched me. Que Jerisú me ha tocado. Jerizo has touched me. Algún miembro que está conmigo, aunque por Zoom, no veo todos los nombres porque no puedo, tengo que darle el botón para ver, pero allí donde usted está, pronuncie su nombre y diga, hermano X me ha tocado. Diga su nombre, ahí donde está usted que me está escuchando, diga su nombre. Yo, Dimi Rodríguez, usted fulano de tal, estoy tocando a Jesús, estoy obrando a favor de Jesús. Say your name and say,
so and so is touching Jesus. Amén. Porque tengo hambre y sed de justicia. Tengo hambre y sed de Cristo Jesús. Señor, yo quiero tocarte. Amén. I hunger and thirst for justice. Amén. I Ahí está la hunger hermana. and thirst for you. Amén. Ahí está la hermana Jacqueline. Que Jacqueline diga, Señor, yo te voy a tocar. Señor, yo tengo hambre y sed de ti. Señor, no importa lo que pase, yo voy a tocar el borde de tu manto. Voy a tocar tu corazón con mi forma de ser. En medio de la crisis, yo te voy a tocar. Mi alma va a tocarte, Señor. Nada ni nadie me va a separar de ti. Así que, hermanos que me escuchan, por favor, dígale al Señor, ahí donde usted está, Señor, vivo para alabarte, vivo para servirte. Mi razón de ser eres tú, mi Cristo Jesús. La razón de mi vivir eres tú, Señor. Amo a mi esposa, amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo el trabajo, amo cualquier cosa, pero la razón de ser no es eso. Amo, Señor, a mi nieto, amo a mi padre, amo a mi tío, amo a mi primo, amo a mi vecino. Ay, Javier, perdóname, perdóname. Amo a los hermanos de la iglesia, por la razón de ser, Señor, eres tú. Yo quiero tocarte, Cristo Jesús, con mi forma de ser. Quiero tocarte, Señor, de gratitud. Quiero tocarte. Dear Lord, I want to be able to touch you, Lord. I love my wife. I love my spouse. I love my family. I love my cousins, my uncles. But I want to be able to be near you, Lord. I want to be able to touch you, Lord. Please let me get close to you. Okay. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Y usted diga, yo te he tocado, Señor. Te he tocado Amén. porque tengo hambre de ti. Señor, yo te he tocado de rodillas. Yo te he tocado alabándote. Yo te he tocado sirviéndote. Te he tocado con mi mente. Te he tocado con el vecino. Te he tocado, Señor, de mil maneras. Amén. Y te voy a Amén. seguir tocando, Señor. Tiene un hijo y una hija en esta tierra que toca, Señor, tu nombre. Te toca a ti, Señor, porque tengo hambre y sed de ti. Necesito de ti. Tú conoces mi problema. Tú conoces mi situación. Más de 12 años, más de 30 años con la situación. Pero esto tiene fin hoy, porque hoy voy a tocar tu manto, mi Cristo Jesús. Amén. Hoy lo toco. Dear Amén. Lord, I'm going to touch you. I have 12 years of this problem. I have 30 years of this problem. But I'm going to be touching you, Lord. I'm going to be touching your name, Lord. Y Jesús dijo, no, alguien me tocó y sentí Yo sé quién es, que de yo mi sé. piel, de mi ser, de mi poder propio, porque soy Dios encarnado, tengo Amén. el poder, que si alguien Gloria me a Dios. toca con fe, sale poder para sanar a esa persona. Y alguien Gloria con a Dios. fe alrededor de nosotros vino aquí con fe, con una necesidad y tocó y yo sentí que salió poder y yo quiero que esa persona ahora se levante y venga acá para que ustedes lo conozcan. Jesús sabía quién era y Jesús no quería que esta historia quedara en el anonimato. No, ven acá, mujer, di quién eres y di por qué me ha tocado. Jesús preguntó por esa razón. Jesus did not want to leave this way. He is God incarnate. He has the power. He knew who it was, but he wanted to name the name of the woman. He wanted her to come forward. He wanted the story to be told today. Salió poder, dijo Jesús. Salió poder de mí. Gloria a Dios. Amén, amén. Power has come out of Jesus. Power came out. Y el poder de que sale de Jesús, que salió, no salió en vano, salió con un propósito. The power that came out of him did not come out in vain. It had a purpose. Verso 47. Al verse descubierta, me encanta, al verse descubierta, ¿quién la descubrió? Jesús. Amén. Gloria a Dios. Verse 47, and the woman saw that she was not hidden. Who saw her? Jesus saw her. Amén. Que por mi fe yo sea descubierto en el cielo. Que por mi fe Jesús dijo allá en el planeta Tierra, allá en una isla en Puerto Rico. Tengo una iglesia adventista en Caparra, en First English y en Roosevelt, que hay hermanos y hermanas que con fe me tocan. Y entonces en el cielo Jesús descubre nuestro nombre ante los ángeles y nuestros nombres son pronunciados en el cielo gracias a nuestra fe.
And Jesus looks down on us and he sees there's a church in Puerto Rico, in an island on earth, First English, Caparra and Roosevelt. There are people there whose names are coming to me as they want to touch me and touch me with their faith. Amén. Amen. Y al verse descubierta la mujer vino, me encanta, la mujer vino temblando. Ay, qué cosita más, qué cosa más bella. Vino temblando, con miedo. Y entonces ahí dice la historia, se postró ante él, o sea, de rodilla ahora. Primero estaba, cuando lo tocó, estaba en el suelo, pero ahora se postró y todo el mundo vio, cuando ella llegó a donde Jesús, todo el mundo tuvo que abrirle paso. ¿Ven la diferencia? Al principio, ¿quién le abría paso? Nadie. Al principio, ¿quién era? Nadie. Al principio era una mujer que manchaba la tierra con sangre. Al principio era una mujer con un pasado feo. Al principio era una mujer que nadie quería tocarla, una mujer impura, una mujer sucia. Eso era. Y para esta mujer no había lugar en ella en ninguna parte. Pero en el único lugar que ella sabía que tenía un lugar era a los pies de Jesús. Porque ella sabía que el único que no le iba a rechazar, aunque tenía un pasado feo, un pasado sucio, el único que no le iba a rechazar era Cristo Jesús. Y entonces ella viene ahora ante los pies de Jesús, pero ahora todo el mundo tuvo que abrirle paso, porque Jesús en pocas palabras preguntó para que entonces ella se saliera descubierto. Y cuando ella levantó la mano, fui yo, entonces automáticamente abrí en el camino. Y cuando abrí en el camino, que eso es el Espíritu Santo, mujer, te abro el camino para que llegue a los pies de Jesús, porque quien nos lleva a nosotros a los pies de Jesús es el Espíritu Santo. I'm sorry, Javier, perdóname. Amen. Me emocioné. So the woman was on the floor and she was dragging herself and she was bleeding. And then she was able to touch Jesus and she was on her knees. And because of the miracle of her faith, the crowd separated as Jesus called her and she was discovered. And that is where the Holy Spirit created this space for her to see Jesus and to be able to be recognized by Jesus. The Holy Spirit is who takes you to Jesus. Amen. Amen. Déjame decirte que el Espíritu Santo nos abre el camino para llegar constantemente a donde Cristo Jesús. The Holy Spirit opens the path constantly to get to Jesus for you. Iglesia, déjame decirte que tenemos el camino libre para llegar a donde Jesús. Members of our church, we say that we have an open path to get to Jesus. Si hoy en día no estamos a los pies de Jesús, es porque nosotros mismos ponemos obstáculos, ponemos barreras para no llegar. If today we are not at Jesus' feet, then it's because we put obstacles in our own way to get to him. Porque nadie puede con el Espíritu Santo. Because no one can against the Holy Spirit. Así que me encanta la historia, me encanta, me la imagino, es como que si yo hubiese estado allí. Yo le pido al Señor cada vez que voy a leer su palabra, que por favor me ayude a entrar a la historia, que me ayude a pasearme por ella, olerla, a sentir su atmósfera, a sentir el clima, los personajes. Es como que si yo hubiese estado viendo a esa mujer allí, llegando a los pies de Jesús. As I read these words, I feel as if I was there. And when I study the Bible, I ask the Lord to be able to perceive what is in these words, to be able to smell the aromas, to be able to feel the environment, so that I can relay this to you. Es como que si yo me pusiera en la posición de esta mujer. It's as if I put myself in her place. Es como que estoy sintiendo el camino libre, y llegando a los pies de Jesús. It's like I'm feeling the path open to be able to get to the feet of Christ. No mirando el rostro de la persona que estaban a mi derecha, no mirando el rostro de la persona que estaban a mi izquierda, sino constantemente mirando el rostro de Jesús, llegando a Él y cayendo de rodillas ante Cristo Jesús. I'm not looking at the right person's face or the left person's face. I'm looking at Jesus and I'm falling at his feet. Qué cosa más grande, qué cosa más maravillosa. Es un gozo que se siente, es algo que no hay palabra para expresar.
el gozo, gratitud en Cristo Jesús, estar a sus pies, vivir a sus pies, es algo maravilloso, iglesia. Por más que uno trate de buscar palabras para expresar el sentimiento, no hay forma. Mire, cuando nació mi hija, yo sentí un gozo al tener en mi brazo a mis hijas. Cuando me casé, un momento agradable. Hay momentos en esta historia que uno ha tenido, un momento agradable que uno nunca olvidará, pero el momento, el sentimiento más agradable, más hermoso, que no hay forma de compararlo, es estar a los pies de Cristo Jesús, hermana. Amén. No hay forma de Amén, expresar Padre eso. Santo. Es algo que Amén, amén. no hay forma. Es algo que en realidad a veces hasta lloro, no de tristeza, sino lloro del gozo que siento estando a los pies de Cristo Jesús. I felt joy in several times in my life when my daughter was born, when I held her in my arms, when I was married. But this is something more than that. This is something much more than that. Y dice la historia para terminar, porque el tiempo se me va y dirían algunos ya se fue. Y dice, y declarando ante toda la gente, voy a dejar aquí, porque este estudio vamos a seguir, pero lo quiero dejar con estas palabras. Cuando dice declarando ante todo, es el testimonio. Dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Aquí ella ahora está testificando ante toda esa multitud lo que Jesús hizo por ella, por la fe que ella tenía en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. And she declared unto him before all the people for what cause she had touched him and how she was healed immediately. Amen. Amén. Por favor, usted tiene muchas razones para darle gracias a Dios y testificar Amén, de Cristo Padre. Jesús. Jesús ha hecho un milagro en tu vida. Si hoy en día está vivo, es gracias a Jesús. Si hoy en día alaba al Señor, es gracias a Jesús. Así que, por favor, mientras viva, Amén. haz todo lo posible para estar siempre a los pies de Cristo Jesús. Que Dios te Amén, bendiga. Señor. Amén, Padre Santo. You have many reasons to be able to give thanks to God and be at his feet. Amen. Amén, Vamos a Señor. orar. Gracias, Oramos. Padre Santo. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En Amén. este momento, Señor, estamos ante tu presencia para darte la gracia, mi Dios. Gracias por Señor. Cristo Gracias Jesús. por ti, Gracias Señor. Padre porque Santo. el lugar más alto donde nosotros podemos estar es a los pies de Cristo Jesús. El lugar más limpio, más honrado, el lugar que nos llena de gozo y de paz es estar a los pies de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque a Jesús no le interesa mi pasado. A Jesús no le interesa si yo fui un fornicario, cuántas cosas mal la hice, no le interesa. A Jesús le interesa que yo esté ante sus pies y yo quiero estar ante sus pies. Señor, gracias, cuídalo y protégelo en el nombre de Jesús. Amén.